Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y seguimos estudiando los textos fuera de contextos. Y hoy vamos a ver un nuevo texto que normalmente en el cristianismo muchas veces se saca de su contexto. Es un texto que muchas veces no se interpreta de la manera como algunos sí lo quieren interpretar el día de hoy, lo cual termina sacando de su hábitat natural, se termina sacando de su terreno a ese texto. Y como lo hemos venido aprendiendo en anteriores videos, más o menos la analogía que les he venido tomando, la analogía del león. El león no es lo mismo un león en la selva que un león en las rejas de un zoológico. Pierde fuerza, pierde capacidades. ¿Por qué? Porque se le sacó de su hábitat natural. Lo mismo pasa con un texto cuando está fuera de su contexto. Así que vamos a aprender en este momento un nuevo texto para tratar y colocarlo, ¿verdad?, en su contexto, y vamos a ver realmente qué tipo de mensaje tiene ese texto para cada uno de nosotros. Antes de empezar, también les quiero decir, ¿verdad?, si alguno tiene algunos textos que no comprende, que no entiende, que no le cierra muy bien, o también textos que ustedes saben que el cristianismo de este tiempo también saca de contexto y lo quieran compartir allí en los comentarios, pues bueno, vamos a estar allí pendiente, y si hay, podemos también seguir haciendo videos para seguir colocando en su contexto los textos que muchos están sacando de su contexto. Y el texto que tenemos para el día de hoy lo encontramos en Josué capítulo 1, versículo 3. Estoy seguro que apenas empiece yo a leer ese texto, la mayoría pues se va a asociar realmente ese texto. Y digo que apenas lo empieza a leer porque parece increíble, pero es un texto que ni siquiera la mayoría de los que lo sacan fuera de su contexto saben dónde está. La cita, la mayoría no sabe ni siquiera dónde está, simplemente lo repite porque a lo mejor su pastor lo repite desde el púlpito, o sus líderes espirituales simplemente lo repiten, y se vuelve una muletilla, inclusive en la boca de muchos cristianos, pero ni siquiera saben dónde está la cita de ese texto que sacan fuera de contexto. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oh, qué texto tan sacado de contexto en el tiempo en que nosotros vivimos. Este texto sacado de su contexto, hermanos, ha dado pie a un sinfín de locuras porque la verdad es que es locura. No intento ofender a nadie con este término, pero la verdad es que sí ha dado pie a un sinfín de locuras. Se ha visto a cristianos, ¿verdad?, tocando casas. Un ejemplo, va pasando por un barrio muy lindo, un barrio que le gusta, y la persona empieza a tocar la casa y dice: yo decreto que esta casa será mía, porque la Biblia dice que todo lugar que pisare mi pie, tú me lo darás y será mío. Y empiezan a tocar casa, y algunos inclusive ponen el pie en las paredes de la casa decretando y todo aquello. Otros andan tocando autos, están tocando autos porque por la fe yo sé que ese auto va a ser mío, porque la Biblia dice que todo lugar que pisare mi pie, el Señor me lo va a dar. Ese tipo de locura se ha dado lugar sacando este texto fuera de contexto y mezclándolo un poco
mezclándolo un poco con toda esta mala doctrina que ya tiene bastantes años enquistados en el cristianismo del siglo XXI, como lo es andar decretando, andar declarando, que todas estas cuestiones vienen de la metafísica. Esta es la influencia del positivismo, que está bastante arraigada, lamentablemente, en muchas iglesias en este tiempo que estamos viviendo. Pero el utilizar el Josué capítulo 1, versículo 3, como para pretender, ¿verdad?, que ese texto, Dios ha dicho que a través de ese texto Él me va a dar todo lo que tocare, porque lamentablemente cuando algunos sacan ese texto fuera de su contexto, eso es lo que terminan comprendiendo. Entonces muchos comprenden que como ese texto está allí y como han escuchado que su pastor se lo enseña y como a lo mejor ellos dicen o piensan que o haciendo uso de ese texto, entonces como tocaron algo, como tocaron una casa, como tocaron un auto, como tocaron alguna propiedad X, puede ser algún bien X, entonces ellos sienten o ellos piensan que ya Dios se siente amarrado a dárselo porque yo se los prometí, porque yo les dije a ellos que todo lugar que sus pies pisaran, yo se los voy a dar. Pues vamos a desnudar un poco y vamos a realmente meter ese texto, Josué capítulo 1, versículo 3. ¿Qué les parece si metemos a ese texto en su contexto? ¿Qué les parece si en este momento vamos a sacar Josué capítulo 1, versículo 3 de la reja del zoológico, del misticismo, del esoterismo, de la brujería, del hechicerismo? Porque todo eso, hermanos, es brujería. Todo eso son influencias paganas que han ido entrando a la iglesia, lamentablemente con la anuencia de muchos líderes, de muchos pastores que no hacen nada cuando este tipo de viento de doctrina empiezan a entrar a la iglesia, pero también de iglesias que son promotores de este tipo de falsas doctrinas. Esa falsa doctrina de que anda y ve y toca la casa porque Dios me dijo que va a ser tuya, o anda, ve y toca el auto porque Dios me dijo que va a ser tuyo, y empieza todo un esoterismo dentro del supuesto pueblo de Dios, y es bastante lamentable. Entonces vamos a poner a Josué capítulo 1 versículo 3 en su contexto y vamos a ver qué significa, para quién era y qué parte habrá para nosotros, porque no toda la Biblia tiene específicamente parte para nosotros. Toda la palabra es inspirada por Dios, claro que sí. Toda la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como bien lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Está bien, no hay ninguna duda, pero por eso la Biblia hay que estudiarla, por eso la Biblia hay que escudriñarla, como el mismo Señor Jesucristo nos lo recomendó en varias oportunidades en los evangelios, para que nosotros podamos saber qué es para nosotros, qué era para Israel, qué era un contexto, qué era una historia y qué textos son aplicativos, porque no todos los textos dentro de la Biblia son aplicativos. Así que lo puedo aplicar a mi vida. No, hay textos que sí, hay la mayoría, hay muchos textos aplicativos, pero tenemos lamentablemente un cristianismo muy astuto el día de hoy, que se ha vuelto muy puntualista. Esto se llama puntualismo, que solamente buscan textos según sus conveniencias, y no es la manera correcta de estudiar la Biblia, pero tampoco no es la manera correcta de aceptar la Biblia. Porque si yo tengo mi esposa o tengo una novia, tomo el ejemplo con una novia, y de pronto de la novia me gusta solamente sus ojos. Un ejemplo, hay muchos jóvenes que cometen ese error y luego el matrimonio termina siendo un desastre, un fracaso, pero resta que ese joven tiene una novia, pero solo le gusta los ojos de su novia. No le gusta más nada de ella, no le gusta de pronto su carácter, no le gusta su forma, no le gusta más nada. Se enamoró fue de sus ojos. Pues va a tener un problema en el futuro, porque solamente con los ojos no se puede sostener una relación.
¿Entiende? Entonces lo mismo pasa con la Biblia. No podemos ser puntualistas y pensar que necesitamos la Biblia solamente con 1 o 2, 3 versículos que son los que nos gustan. Así que vamos a ver el contexto de Josué capítulo 1, el versículo 3. Para eso hay que empezar desde el versículo 1, porque ese es el problema que muchos no hacen. Cada texto de la Biblia está metido adentro de un contexto. Así que siempre hay que ver el texto dentro del contexto. Cada vez que se saca el texto del contexto, por ahí empiezan los problemas. Josué capítulo 1, versículo 1, el título del contexto de Josué capítulo 1, versículo 3 es preparativos para la conquista. En el video anterior ya también tuvimos que meter en contexto Josué capítulo 1, versículo 9. Si no ha visto este video, lo puede ubicar allí en mi canal y poder verlo, ¿verdad? Pero entonces ahora, en ese mismo capítulo 1, ahora nos toca meter en su contexto, pero el versículo 3, porque de alguna manera el capítulo 1 de Josué como que le ha sido muy útil a algunos que tienen pues sus propias intenciones y lo quieren trasladar a la iglesia, lo quieren trasladar a los hermanos, y por ahí empiezan las distorsiones en torno a la palabra de Dios. El versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, el versículo que estamos tratando de meter en su contexto en este video, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces el contexto de Josué capítulo 1, versículo 3, ¿cuál es? Josué tiene al pueblo de Israel en la frontera con el río Jordán, y Dios simplemente está diciéndole a Josué, indicándole a Josué, dándole a Josué un mandato de que ahora él va a ser prácticamente el que va a estar a la cabeza de la expedición que va a meter al pueblo de Israel en la tierra prometida que Dios les había prometido desde los días de Abraham. Así que Josué se tenía que levantar, Josué se tenía que preparar, y más adelante vamos a ver que Josué se tenía que esforzar y ser valiente en obedecer la palabra de Dios para que ese proyecto de Dios pues tuviese éxito. El éxito iba a depender de que el pueblo de Israel fuera obediente a la palabra del Señor. Pero entonces el Señor le dice a Josué: yo te he entregado. Yo os he entregado al pueblo, a Josué, al pueblo. Yo les he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Josué capítulo 1, versículo 3, ¿a quién le dijo Dios que le iba a entregar todo lugar que pisare la planta de sus pies? Al pueblo de Israel, a Josué y al pueblo de Israel. Es decir, no es un texto que tenga un aplicativo directo para nosotros los cristianos de este tiempo, ni tampoco para ninguna otra persona que no estuviese ese día allí. Es decir, si usted quiere aplicar ese texto, pues usted tenía que estar ese día allí en el río de Jordán, en el río del Jordán, como su líder tendría que estar Josué para que realmente ese texto tenga aplicativo a usted. Pero como nunca ninguno de nosotros, por lo menos todos los que están viendo este video, yo estoy seguro que usted no estaba allí. Usted no estaba allí ese día. No estaba, porque eso pasó hace muchos años. Es decir, usted no estaba allí. Pero lo que dice el versículo 3 textualmente es que yo les he entregado a ustedes. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué significa esto?
Entonces, que el que ahora le hicieron esta promesa fue a Josué y al pueblo. Significa que cuando el pueblo cruza el Jordán, apenas el pueblo pisaba Jericó, Jericó es de ustedes. Y así fue. Apenas el pueblo pisaba el pueblo de ahí, ahí es de ustedes. Tómelo. Y así el pueblo fue tomando la tierra que el Señor les había prometido. Entonces, hermanos, utilizar Josué capítulo 1, versículo 3 en este tiempo para nosotros se llama o es un error de interpretación que se comete muy común el día de hoy. Se llama reemplacismo o la doctrina de reemplazo. ¿Qué significa reemplacismo? Significa que cuando yo tomo un texto que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver con la iglesia, e intento aplicarlo a mi vida. Eso se llama reemplacismo, porque estamos tomando un texto que directamente y puntualmente era aplicativo a Josué y al pueblo de Israel, pero en ese momento, porque ni siquiera ya luego va a aplicar al pueblo de Israel. Un ejemplo, este texto Josué capítulo 1, versículo 3, no sería aplicativo al rey David. Ya no es aplicativo al rey David, porque esa promesa que Dios hizo, que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies yo se los voy a dar, tenía que ver únicamente con el proceso de la conquista de la tierra de Canaán, para que Israel dejara de vivir 40 años en el desierto y pudiesen pasar a la tierra prometida. Pero una vez estando ya en la tierra prometida, ya ese texto no tiene un aplicativo, tiene enseñanza, sí. Es muy distinto cuando un texto tiene enseñanza, pero no todos los textos tienen aplicativo directo a nosotros. Ni siquiera el rey David, ese texto, ya David en su tiempo, ya la tierra estuvo conquistada, ya David más bien estaba en Jerusalén, ya el pueblo de Israel tenía tranquilamente sus fronteras delimitadas en aquellos días. Eso ya no aplicaba para ellos, ya no aplicaba. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que entender, hermanos, para dejar de sacar textos fuera de contexto. Pero la verdad de todo lo que le estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo. Inclusive en el versículo 4, de ese mismo Josué capítulo 1, no solamente que estamos aprendiendo en el 3, que el Señor fue muy puntualista. Puntualista es, mira, yo les entrego a ustedes, a esta generación que está frente al Jordán, yo le entrego todo lugar que sus pies pisaran. Pero el tema de todo lugar que los pies pisaran, entonces ¿será que eso ahora significa que Israel simplemente por capricho iba a decir, ay, bueno, me provoca pisar Egipto, y como pisó Egipto, ya Dios tenía que dárselo? ¿Será que ese tema de que todo lugar que pisare la planta de tus pies, será que si en algún momento Israel hubiese malinterpretado ese texto, como si lo hacen bastante el día de hoy? Israel hubiese dicho, ay, bueno, yo me provoca ir a pisar Tarsis, para que Dios me dé Tarsis, que Tarsis luego sería lo que el día de hoy es España. ¿Será que iba a aplicar también? Pues déjeme decirle que no. Categóricamente no iba a aplicar. Es decir, aun si Israel hubiese querido malinterpretar estas palabras del Señor, como si muchos lo malinterpretan el día de hoy, yéndose al terreno del esoterismo, de la brujería, de las confesiones positivas, del decreto y las declaraciones, aún a ellos no le iba a funcionar. ¿Pero por qué, pastor? Porque a ellos no le iba a funcionar. Por el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 y vamos ya entendiendo toda esta situación. Versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí está. Qué claro. Es decir, no fue que el Señor le dijo a ellos, todo lugar que ustedes quisieran, pongan los pies. Es decir, le estoy dando un cheque en blanco. No.
Todo el lugar que ustedes pisen, bueno, ahí estoy yo, tengo que dárselo. Pisen lo que quieran, yo se lo doy, porque así, aunque les parezca esto medio ridículo y medio chistoso, así lamentablemente los que malinterpretan este texto en este tiempo, así lo entienden. ¿Se entiende? Entonces tú lo ves, no, ese televisor lo toco, es mío. Ese celular, ese iPhone de última moda. Ay, toco ese iPhone porque Dios me lo tiene que dar. Y parecen unos niños, parecen unos niños. Porque si de algo está escaso, si de algo está falto el cristianismo del siglo XXI, es de madurez espiritual. Y de verdad, cuando no hay madurez espiritual, es terrible las cosas que uno ve que los hermanos hacen. Pero fíjese qué interesante, el versículo 4 nos cierra todo de manera perfecta. Sí, el Señor le dijo a Josué y al pueblo de Israel, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os será suyo, pero el Señor estableció los límites. ¿Ve? El Señor estableció los límites. El Señor dijo, mira, no se vuelvan locos. No se vuelvan locos. Sí, les dije eso y el Señor lo dice, es como para que Israel entendiera el control que Dios tenía de la situación, hermanos. Esa es la enseñanza de este versículo 3. Es para que Israel comprendiera el control tan perfecto, tan único que ese Dios todopoderoso tenía de toda la situación que ellos iban a vivir. No solo que levantó a Josué, le digo, Josué, levántate, tú vas a meter este pueblo, sino que les garantizó, mire, ustedes van a ganar. Mientras se esfuercen y sean valientes para hacer mi voluntad, yo les garantizo la victoria. Les garantizo la victoria. Y el Señor ahí les dice, mira, todo lugar que sus pies pisen será vuestro territorio, será el lugar que yo les prometí. Pero el Señor estableció los límites, porque el Señor estableció los límites de la tierra prometida, los límites de la tierra que Él dijo que le iba a dar al pueblo de Israel, empezando desde Abraham. Desde que llamó a Abraham, le dijo, yo levántate, sal, y yo contigo haré una gran nación. Así que qué interesante, ¿verdad? Es decir, si Israel se volviera loco, malinterpretando ese texto y se fuera a pisar otros territorios fuera de esta limitación que en el versículo 4 el Señor hace, ¿será que esa tierra iba a ser de ellos? Un rotundo no. Así que, hermanos, creo que tiene que quedar bastante claro para nosotros. Creo que de alguna manera hemos tratado de meter este texto en su contexto. En primer lugar, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os será tuyo, no es un aplicativo para ningún cristiano en este tiempo. En segundo lugar, el Señor le dijo ese texto directamente a Josué y al pueblo de Israel. En tercer lugar, nosotros no tenemos que andar cometiendo reemplacismo. No tenemos que andar montándonos en textos que son de otras personas. Recuerda que la Biblia dice, no codiciarás las bendiciones de tu prójimo. No tenemos que andar montándonos sobre textos puntuales que Dios le dijo a algún personaje puntual de las Escrituras. Podemos sacar enseñanza de ellas, sí. Podemos sacar enseñanza, como les dije ahorita. ¿Cuál es la enseñanza de Josué capítulo 1? El control de Dios. Y así como Dios tuvo control de su pueblo ahí en el desierto, y el Señor les determinó a ellos que si ellos le obedecían, iban a tener la victoria, pues para nosotros también hay lo mismo, pero con otro sentido. Porque para Israel, el éxito de Israel en ese momento era una tierra física, era entrar a la Canaán terrenal. Pero para nosotros los cristianos del siglo XXI, ¿cuál es el éxito? ¿Qué perseguimos, hermano? Nosotros no perseguimos tierra física, nosotros no perseguimos casas, no perseguimos autos. Nosotros vamos atrás de la Canaán celestial. Nosotros vamos atrás del cielo, de la morada celestial. Así que sería totalmente incongruente que nosotros estemos ahora en el mismo objetivo que estuvo el pueblo de Israel hace miles de años.
cuando todavía no tenían tierra. Pero nosotros, no solamente que el día de hoy los países ya están totalmente establecidos, los territorios ya están totalmente delimitados, sino que más aún los cristianos no andamos atrás de tierra física, no andamos atrás de lo terrenal, por lo menos los verdaderos creyentes, los que realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, no andamos atrás de lo terrenal, andamos atrás de la bendición más grande, la Canaán celestial. La Canaán celestial. Y para llegar a la Canaán celestial, usted no tiene que tomar un cohete e irse a la luna a pisar el cielo. No, 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 no. ¿Quiere llegar a la Canaán celestial? Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados y haga de Cristo su Señor. Así es que se llega a la Canaán celestial. No pisando lugares. No, no se ponga a estar pisando nada. Debe de andar pisando cosas, que eso es brujería. Eso es esoterismo. Y eso es pecado, porque ya ahora tiene conocimiento. Y con conocimiento, a lo mejor muchos lo hacían antes, a lo mejor en desconocimiento. Y capaz que Dios pues obraba en paciencia con ustedes. Pero seguir haciendo esto, a lo mejor después de ver esta enseñanza, después de ver este video, le va a constituir en pecado. Porque no tiene que andar haciendo eso. El cristiano no tiene que andar haciendo eso. Y en cuarto lugar, a pesar de que el Señor le dijo a ellos que todo lugar que pisare sus pies se los daría como herencia, pero el Señor delimitó también, por decirlo, esa palabra o ese decreto, como a algunos le encanta esa palabra. No, no, el Señor lo delimitó, sí. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta, fíjense qué interesante, el Señor está delimitando, ahí, eso está colocando los límites. ¿Ve? ¿Cuál terreno? Desde el desierto donde están ustedes, el Líbano, hasta el gran río Éufrates. La tierra de los heteos, de los hijos de Et. La tierra de los heteos hasta el gran mar. Sí, todo ese territorio ya yo se lo había prometido a Abraham. Le extendí la promesa a Isaac. Se lo confirmé a Jacob. Y con ustedes ahora, el pueblo, con ustedes ahora lo voy a hacer realidad. Eso es todo lo que hay acá en Josué capítulo 1. Preciosa historia, pero qué lindo es cuando lo tomas en su contexto original. Qué bendición trae. Sí, qué cuidado de Dios, qué protección de Dios. Y hoy también nosotros disfrutamos ese mismo cuidado. Disfrutamos esa misma protección, pero en otra circunstancia. No bajo la misma circunstancia que Israel en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué es lo que sí tenemos para nosotros? Porque algunos dirán, bueno, pero pastor, si no puedo seguir decretando y tocando cosas para que sea mi bendición, ¿cómo hacemos entonces los cristianos? Bueno, hermanos, ¿sabe lo que hacemos los cristianos? Para nosotros los cristianos, y esto sí es para usted, esto sí es para mí, es aplicativo directamente a nosotros. Haga esto que le voy a leer ahorita, las veces que necesite, las veces que quiera. Lo puede hacer todos los días y no va a ser pecado, no va a ser mal. Va a estar dentro de su contexto. Haga esto que le voy a leer todos los días y va a poder agradar al Señor. Y va a haber cosas maravillosas bajo la voluntad del Señor, como también las vio Israel. También bajo la voluntad de Dios, pero en el propósito que Dios tenía con ellos. Nosotros hoy tenemos que buscar el propósito o entender el propósito que Dios tiene, pero con nosotros. Y no andar copiando los propósitos ni andar metiéndonos en los propósitos que Dios tenía con Israel en su momento. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer todo cristiano? Y que sí es aplicativo directamente a nosotros. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Eso sí, es lo que tenemos que hacer. Este sí es para nosotros. Aplicativo directamente al creyente, al cristiano, al que está bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Esto sí es aplicativo. ¿Quiere una casa, hermana? ¿Quiere una casa, hermano? Ore. Ore. Traiga esa petición delante del Señor. Ore y espere. Ore y deja al Señor hacer su voluntad.
Ore, planifíquese, pero ore, ore, ore. Haga saber al Señor su petición. No se vaya a estar tocando casa, que lo pueden terminar metiendo preso más bien. No, debe andar tocando casas ajenas. No, ore. Ore, entre en su aposento, cerrada las puertas. Ore a su Padre en lo secreto. Ore a su Padre en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto, le recompensará en público según su voluntad. Quiero un televisor, quiero un celular, quiero un auto. Ore, ore. El cristiano no pisa cosas. El cristiano ora. El cristiano no pisa cosas. El cristiano ora. Ore. Ese es el aplicativo directo a nosotros. Orar. Cuando queremos algo, oramos. Nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, nos escribe esta carta. Esto es extensivo al cristiano, al creyente. Y Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, no se afanen. Los que andan tocando todo el montón de cosas que andan por ahí es porque andan afanados. Son gente que a lo mejor no confía en Dios y creen que con estos ritualismos, esoterismos, van a lograr cambiar algo de la voluntad de Dios. No, este tipo de rituales no cambian nada en la voluntad de Dios y en los planes que Dios pueda tener para la vida de cada uno de nosotros en particular. Y de ahí la importancia de que tenemos que orar. Cuando Jesús llegó acá a la tierra, en Mateo capítulo 6, los apóstoles, discípulos todavía en ese momento, vieron a Jesús orando. Jesús oraba de una manera muy particular, muy distinta a lo que acostumbraban a orar los judíos. Y cuando ellos vieron a Jesús orar, le dijeron, Señor, enséñanos a pisar casa. No, no fue esto lo que le dieron al Señor. No le dijeron, Señor, enséñanos a pisar casas. No, Señor, enséñanos en la doctrina de la pisada. No, nada que ver. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y yo acá le puedo reflexionar que yo creo que una de las razones que lleva a que saquemos un texto tan comprensible como lo es Josué capítulo 1, que algunos lo hayan sacado de su contexto de la manera tan terrible que lo han hecho, todo esto es reflejo de que la iglesia de este tiempo no sabe orar, no sabe orar. Porque lo que andan decretando, declarando, eso no es oración. Eso no es oración. Orar es presentar nuestras peticiones delante de Dios, como dice Pablo, en oración, en ruego y con acción de gracia, no con exigencia, no con presión a Dios, no, con acción de gracia. Y por último, os le comparto otro texto que sí también es aplicativo a nosotros y que sí usted tiene que aplicarlo, tiene que usarlo. Este es lo nuestro, esta es lo nuestro. Ya vimos Filipenses 4:6, ahora vamos a terminar viendo Mateo 21:22. El mismo Señor Jesucristo decía a los discípulos y a los creyentes, lo que creeríamos también más adelante, que somos usted y yo y todos los que vendrán más adelante que van a creer en el Señor para salvación. Mateo 21:22, el Señor dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué interesante, muy sencillo texto, pero aplicativo a nosotros. Y todo lo que pidiereis en qué, en oración. No dice, fíjense que acá no dice lo mismo que Dios le dijo a Josué. No dice, y todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies, no lo dice. Y es el mismo Señor, el mismo Cristo que nos está diciendo esto hoy a nosotros, la iglesia. Fue el mismo Cristo que habló con Josué. Fue el mismo Cristo que habló con Josué, pero fíjense que a Josué no le dijo esto, a Josué le dijo, todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies os lo he entregado. Pero a nosotros, en este tiempo, a los cristianos, los que estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, póngase a orar y a orar con fe. Póngase a orar y a orar con fe, amado hermano y amada hermana. Póngase a orar y a orar con fe. Y el Señor va a obrar conforme a su voluntad.
no desmayemos en la oración, no perdamos el hilo de la oración, no perdamos la importancia de la oración, no permitamos que la oración se diluya dentro de la iglesia, porque la oración verdadera, esto que nos mandó el Señor, todo lo que pidieres en oración, el día de hoy la mayoría de las veces no se hace, porque queremos cosas sensacionalistas, no estamos conformes con solamente cerrar los ojos y levantar un clamor por fe a nuestro Padre Celestial. No, queremos añadirle ritualismo, queremos añadirle esoterismo, misticismo, porque pareciera que el día de hoy la iglesia, ante la carencia de fe que tiene, necesita hacer cosas visuales para pensar que está haciendo algo importante. Pero no es el ADN de la verdadera iglesia del Señor, no. La verdadera iglesia del Señor es una iglesia que siempre oró, y oró con fe. Cuando metieron preso a Pedro, cuando Herodes metió en la cárcel a Pedro, ¿qué dice Hechos capítulo 12? Y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Cuando amenazaron a Pedro y a Juan, esta gente del Sanedrín, para que no hablaran más en el nombre de Jesús, cuando ellos salieron y le contaron a los hermanos lo que había pasado en Hechos capítulo 4, la palabra dice, y ellos alzando unánimes la voz, dijeron, oh soberano Señor. Había una iglesia que oraba. Hoy no, hoy hay una iglesia que quiere andar pisando cosas, que quiere andar decretando y declarando. Y es por eso que Santiago dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Oramos mal, no hemos aprendido a orar. Y es por eso que sacamos textos como Josué capítulo 1, versículo 3 de su contexto. Pero hermanos, ya hemos aprendido. Creo que de alguna manera ya hemos sacado a Josué 1:3 de la mala interpretación y lo hemos colocado en su hábitat. En su hábitat natural lo hemos colocado y ya comprendemos qué significa Josué capítulo 1, versículo 3. Pero les regalé también bonos especiales. Les regalé Filipenses 4:6 y les regalé Mateo 21:22, que sí son para usted, que sí son para mí. Así que hermanos, de esta manera cerramos este nuevo video de textos fuera de contextos. Y bueno, y espero que les sirva para corregir lo defectuoso, pero también para tomar lo bueno. No solamente diga, bueno, ya no lo voy a hacer más. No basta con no hacerlo más, que es bastante bien, pero también tiene que hacerlo bueno. Tiene que inclinarse ahora voy a orar con fe. Cuando quiero algo, no tengo que andar pisando, ni decretando, ni declarando, sino orando, levantando mis peticiones al Padre con toda oración, ruego y acción de gracia. Y así nos veremos entonces en otro video, si Dios lo permite. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos entonces en otro video.